Entonces ese es un dato clínico ya en la radiografía y clínico en la respiración que tú ya no puedes. Entonces, sí, por eso es un dato así ya inconfundible. Dice, si tomas una radiografía y no tiene ese signo, que puede tener todo menos COVID. Dice, porque, o sea, está teniendo problemas respiratorios, a lo mejor, no sé, pues hay muchos, ¿no? Fibrosis quística, asma, alergia, no sé. Pero sí, ese es un dato que están usando. Y el otro que me decía porque hay pacientes que son los positivos, pero que son asintomáticos, que son los que no tienen ni fiebre ni signos, pero clínicamente están viendo que, por ejemplo, si tú les pones un oxímetro, no oxigenan bien, entonces por eso están recomendando poner el oxímetro. Tómales la temperatura, pero si son asintomáticos puede que no te salga mucho la temperatura, pero aún así tómatelas. Y que algo que los dos me han dicho es que sí afecta el olfato y al gusto. Entonces, que los pongas a oler una torundita de vinagre, si tú quieres, y el paciente tiene que oler. Si no huele, entonces aguas también, porque puede ser asintomático. Okay. Y pues esos son hasta ahorita los datos más característicos. No, pues qué buenos tips. Te digo, Sí, yo creo que aparte de protegernos nosotros, pues hay que buscar la manera de sí. detectar a todos esos pacientes posibles Uh-huh, portadores del COVID. uh-huh. Más que ahora, pues, como dicen, vamos a tener que aprender a vivir y a nosotros a trabajar con él, porque Así es, pues va a cambiar todo. Sí, fíjate que ahí, acá en Bosques de Aragón, donde tenemos una de las clínicas, no sé de qué dependa, pero ya ves que te acuerdas que te platiqué que te hace visita a Salubridad y te hace visita a Cofepris. uh-huh. Entonces, una de las normas que tienen ahorita en los consultorios, te digo, dependiendo, creo que del municipio, del estado, no lo sé, pero te obligan a que tengas un registro y una vigilancia epidemiológica. Entonces, Ah, te obligan a que tengas un cuaderno de registro y en ese cuaderno de registro anotes todos los generales del paciente y los síntomas que ha tenido, las enfermedades por las cuales ha acusado. Esto con la finalidad, pues, de detectar cualquier posible riesgo, pero esto ya tiene a lo mejor un par de años que lo han venido haciendo de esa manera uh-huh, y cada vez que tú pides una renovación de la licencia, uh-huh. te solicitan que lleves tu cuaderno lleno completamente con todos los datos perfectamente requisitados y que hagas Wow. un resumen de todos los casos que posiblemente encontraste que tengan o hayan tenido contacto con alguna enfermedad infectocontagiosa o que tengan alguna enfermedad viral para Uh-huh. que ellos registren y yo supongo que lleven el control epidemiológico de esto. Yo creo. No, fíjate, aquí no nos los han pedido, pero, por ejemplo, bueno, sí, yo me acuerdo que hace mucho Salubridad nos pidió que si teníamos un paciente con tuberculosis, que en aquel entonces era así como que lo más feo, teníamos que irlo a registrar a Salubridad. Y entonces Salubridad tenía que estar viniendo para ver cómo iba a ser registro de esos pacientes o de ese paciente. Pero yo creo que ahorita con el H1N1 y ahorita con este virus, pues van a querer igual tener control de la epidemia, de cómo van, yo creo. Pero no, fíjate que a nosotros no nos los han pedido. Ok, Pero, sí, pero no, digo, no sé en otros estados, pero por ahí están con con esa situación. ¿tú haces la libreta o ellos te la dan? No, te piden que compres una libreta, ¿cómo se llama? De esas de pasta rígida, Ah, de contador. sí, como deja acordar, ¿Contabilidad? de Ajá, bitácora, ¿es correcto? ajá. Entonces, haz de cuenta que esa libreta de bitácora, ellos te dicen cómo tienes que llenarla, con cuántas líneas y Uh-huh. cuadriculados para que en base a eso hagas el registro como ellos te lo solicitan. Ya, Y entonces vas llenando, te digo, llenas el nombre, el teléfono, el motivo de la consulta, signos actuales y si en un periodo de un tiempo tuvo algún tipo de padecimiento. pero eso se lo tienes que hacer a todos los pacientes que A todos, llegan. a toda tu consulta. Wow. Sí, No, a toda hombre. la consulta que llega.
No, pues sí están más estrictos allá. Sí, te digo que, pero en ese municipio nada más, en los otros no. Ujú. Quién sabe, a lo mejor ahí tienen un asesor epidemiológico, porque pues no lo están pidiendo todos, nada más ahí. Sí, yo creo que depende de eso. Sí. Bueno, pues son las 6 de la tarde, querida amiga. Ok, tú dime. ¿Parece bien si comenzamos para Claro, seguir con el claro. protocolo que nos caracteriza, empezar puntuales, como Sí, ya claro. y pues cuando iniciamos este proyecto, la verdad es que pues pensé siempre en ti, Soco, porque yo sé Gracias. que eres, además de ser una gran amiga, por supuesto pues, que eres una gran colega y Gracias. una experta en este tema de la ortopedia. Ujú. Entonces te agradezco yo personalmente por aceptar la invitación y bueno, a nombre de todos los socios, a nombre de la mesa directiva, pues te agradecemos infinitamente el hecho de que hayas aceptado participar con nosotros. Por supuesto, a todos los asistentes que veo que ya se están sumando cada vez más y más y más, pues también les agradecemos el hecho de que se conecten para que puedan escuchar pues cada una de las pláticas que con mucho gusto hemos preparado para ellos, para que vean lo que se está haciendo a nivel nacional acerca de, perdón, de la odontopediatría en las diferentes áreas. Y no solo en esta área de odontopediatría, sino en el área de articulación temporomandibular, postura, ortodoncia y las que vienen, ¿no? Son muchas. Muchas gracias nuevamente por conectarse. Gracias. Me voy a permitir leer el currículum de la doctora Socorro Cabrera. Tiene un currículum amplio. La verdad es que esto es parte de lo que ella es y de lo que ha logrado con el paso de los años. Yo la conocí hace aproximadamente 16 años, que coincidimos en un diplomado. Éramos Ujú. jóvenes, pero con muchas ganas de aprender y de llevar a cabo muchas cosas. Entonces, la doctora Socorro, ella es odontóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Puebla. ¿De acuerdo? Tiene especialidad en estomatología pediátrica, tiene una maestría en desarrollo humano y educativo. Ella hizo especialidad posteriormente en ortodoncia en la Universidad Autónoma de Puebla. Tiene 6 diplomados, dentro de ellos tiene un diplomado en control de infecciones por parte de FES Iztacala. Tiene un diplomado de arco recto en ortodoncia avanzada. Tiene también un diplomado en cirugía ortognática que fue llevado en la UNAM. Tiene un diplomado que se llama de las 6 llaves de la oclusión, del doctor Andrews. Lo tomó como complemento y 2 veces, una vez en San Diego, California, y en la otra ocasión en Perú. Es amiga del doctor Andrews, del doctor Jorge Ayala y del doctor Mariano Rocabado. La doctora Socorro conoce a mucha gente que es líder de opinión a nivel mundial. Ella es profesora adjunta de la especialidad de estomatología pediátrica en el Hospital del Niño Poblano y es profesora de especialidad en el área de ortodoncia clínica y ortopedia y ortodoncia en la UPAEP. Entonces, no me queda más que agradecerte, querida amiga Socorro, que hayas aceptado la invitación y te voy a ceder pues, ya el micrófono para que tú empieces y que todo este tiempo que nos vas a dedicar, espero que lo aprovechen al 100% porque vale la pena escucharla. Muchas gracias y bienvenida, doctora. Muchas gracias. Gracias, mi querido Gerard. Muchas gracias por la invitación. De verdad, yo sé que los ponentes que has invitado son muy buenos. Yo espero cumplir con las expectativas de las personas. Y bueno, pues vamos a iniciar. Muchos me conocen, a lo mejor otros no. Siempre les convido de dónde venimos. Estamos pegaditos a México. Lo que nos separa es el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. De un lado está
el Estado de México o México, y del otro lado estamos nosotros como Puebla. Los volcanes me encantan porque cuando vas en avión los puedes ver, sobresalen sobre las nubes, miden, pues tienen una altura mayor de 5,000 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, a mí me gusta mucho también las leyendas, todo eso. Y Popocatépetl significa cerro que humea. Iztaccíhuatl, mujer blanca. Entonces, esto es una leyenda de una princesa que se enamoró de un guerrero y el guerrero fue mandado así que a luchar y le dijeron que había muerto, entonces ella en su tristeza se deja morir y él llega de la guerra y entonces la ve postrada y pide a los dioses bueno, por ella, y entonces ellos viendo su gran amor, pues eh, hacen que los volcanes, que se formen estas estructuras, como ellos lo pueden ver, para que formen lo que es el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl. Déjenme ver si puedo quitar esto. Ahí está. Cuando voy a México, yo veo los volcanes así. Entonces, cuando sé que el Iztaccíhuatl está del lado izquierdo y el Popocatépetl del lado derecho, sé que estoy en México. Y cuando estamos del lado de Puebla, los volcanes se ven al revés. Del lado derecho se ve el Popocatépetl y del lado izquierdo se ve el Iztaccíhuatl. Entonces, y la verdad visito mucho México, me gusta mucho México. Veo allá muy seguido a mis amigos, entonces, pues siempre ando visitándolos. Y a pesar de eso, a pesar de todo lo que tenemos, bueno, también tenemos un volcán dormido, porque luego nos anda dando nuestros sustos. Ahorita, bueno, está inactivo. Para los que quieran venir, Puebla es una ciudad colonial, ya tenemos un buen rato, pero sobre todo tiene mucho turismo, para que ustedes conozcan. Tenemos la Biblioteca Palafoxiana, que es la primera en Latinoamérica. Tenemos iglesias con arte gótico, y tenemos ahí dentro de la capilla de Santiago, está la capilla Sixtín, perdón, la capilla del Rosario, de la Virgen del Rosario. Está también de conventos, como el convento de Santa Mónica, donde se hizo el mole poblano. Están muchas iglesias, muchas casas del centro histórico que son patios muy grandes, con estructuras y arquitectura muy bonita. Nuestras calles son así que coloniales. Y también tenemos podemos decir que es una calle donde hay muchas antigüedades. Para aquellos que les gusten las antigüedades, pueden ustedes incluso hospedarse en hoteles, que son hoteles boutique, y lo que les guste, se los venden. Y todo lo que es el centro histórico, pues la mayoría ya lo hicieron peatonal. Bueno, gracias Gerardo por presentarme. Para los que gusten, yo estoy en el Hospital para el Niño Poblano todos los días. Me encuentran allá de 7 de la mañana a 2:30 de la tarde, en lo que es el área de estomatología pediátrica. Y los martes en la tarde está la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, donde me encuentro los martes de 4 a 8. Y efectivamente, como me decía mi querido amigo, estudié odontopediatría, pero en las dos áreas, bueno, en los dos lugares, me permite mucho trabajar con niños y sobre todo poder trabajar esta parte de ortopedia. Estas son unas fotos del hospital, como era, y cuando vino Moreno Valle nos construyó uno nuevo. En realidad tiene la misma capacidad, pero es diferente, está también bonito, pero es vertical. Y ahí dentro, para los que gusten, está el área de estomatología. En esa área, pues realmente tenemos residencia, o sea, tenemos 3 residentes de primero, 3 de segundo, que cursan 2 años con nosotros. Como ustedes dicen, y yo creo que como muchos que hemos estudiado en cualquier universidad, cualquier hospital, pues todos ahí somos una familia, festejamos todo, lo habido y por haber, el 5 de mayo, el Día de Muertos, el Día del Niño, estamos con ellos en sus exámenes profesionales, y bueno, por parte de la UPEP también son grupos que te integras mucho con los chicos. Yo digo te integras mucho porque en realidad, pues, yo les digo chicos, pero en realidad son doctores que están haciendo especialidad, pero yo siempre los veo como mis chicos, como mis niños.
Y entrando a lo que a nosotros nos interesa, pues bueno, en realidad es esto, el trabajar con nuestros pacientes pediátricos, el tratar de buscar, de darles en lo que es el crecimiento, el desarrollo de su oclusión, lo mejor. Casi siempre cuando tenemos una dentición permanente o ya vemos que tenemos una oclusión que no está dentro de la norma, nosotros yo creo que deberíamos hacernos esta pregunta. ¿Qué nos está diciendo nuestra oclusión? Cuando tenemos una oclusión así, nos está hablando que tenemos bases basales, las partes basales óseas, que no están bien relacionadas. Y generalmente cuando tenemos discrepancias tan severas como estas, nos estamos ante pacientes que a veces la única opción es la parte quirúrgica. Ya es muy complicado hacerlo a veces en parte ortopédica, pero este es un punto muy importante de saber ir identificando a los pacientes que son quirúrgicos y los pacientes que son probablemente ortopédicos. ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque las relaciones que presentan son relaciones o discrepancias muy severas que la única forma de poder solucionarlo pues es con una cirugía ortognática. Sin embargo, las clases 3 son relaciones esqueletales que vemos, podemos decir que hasta muy fácilmente, pero dejamos a un lado las relaciones clases 2. Estas relaciones clases 2, y sobre todo aquí con mi amigo Gerard, son las que a veces camuflajean mucho la alteración que estamos observando. Y sobre todo, estas relaciones clase 2, podemos decir que son las que más son más malas para nuestra articulación. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que hacer desplazamientos mandibulares muy grandes para poder llevar esa función, para poder tener una buena oclusión, una buena función a la masticación. Y a lo mejor son pacientes que los vemos retrognáticos y no les damos la importancia que toman. ¿Por qué? Porque no se ven tan mal. O sea, no nos llaman la atención tanto como debería de ser. Sin embargo, si los vemos funcionalmente, vemos que son pacientes que dentalmente me está diciendo que está discrepante y lo más seguro es que esqueletalmente también esté discrepante. Y como les comentaba, la única opción de hacer un buen tratamiento, pues es un tratamiento quirúrgico. Y haciendo ese tratamiento quirúrgico es la opción que tenemos de que mejore no nada más la estética, sino que también es la función y la oclusión. Por lo que nosotros, ¿qué es lo que generalmente observamos? Casi siempre nos vamos a lo dental. Cuando vemos a nuestros pacientes y estamos observando los arcos, cuando vemos estos tipos de oclusiones, nos deberíamos de estar haciendo una pregunta. ¿Qué nos dice nuestra oclusión? A lo mejor tenemos una oclusión donde nuestras bases esqueletales están bien relacionadas y lo que tenemos simplemente es una falta de espacio. O a lo mejor tenemos oclusiones donde no tenemos discrepancias dentales, pero sí tenemos alteraciones en relaciones y nos están diciendo que nuestras relaciones basales están alteradas. O que a lo mejor hay dientes supernumerarios, ausencias congénitas o algo que nos está afectando el desarrollo de esa oclusión adecuada. O pacientes que a lo mejor vemos una mordida abierta, pero que en realidad nos está hablando de colapsos maxilares, que falta desarrollo de maxilares, hipoplasias severas, tanto transversales como anteroposteriores, que van aunada no nada más a la función, sino a la estética también de nuestros pacientes. O a veces interferencias dentales que están provocando que hayan desviaciones mandibulares, donde si nosotros eliminamos esa interferencia dental, probablemente se pueda solucionar la relación oclusal y la tengamos que equilibrar para que ese desarrollo mandibular no se haga esqueletal y no comprometa a lo que es la parte articular. Cuando tenemos pacientitos que están en un desarrollo de la oclusión, a lo mejor en una dentición mixta temprana,
o en una dentición mixta tardía, te puedo hablar como odontopediatra que generalmente nos enfocamos a la parte dental. ¿Por qué? Porque lo que nos está llamando la atención es eso, es la falta de espacio para el correcto alineamiento y posicionamiento de nuestros órganos dentarios. Y casi siempre dejamos de un lado lo que es la parte extraoral. En ocasiones y muchas veces pasamos desapercibida esta parte debido a que el paciente o nuestros niños están en crecimiento. Y muchos de nuestros niños se ven bien o no se ven mal, aparentan un buen crecimiento. ¿Por qué? Porque se ven simpáticos, se ven bonitos, pero sin embargo, aquí es cuando tenemos que tener un ojo de observación, un ojo clínico más agudo. La línea, como por ejemplo cuando usamos esta línea de Spradley, que la utilizamos mucho con el doctor Ayala, él nos decía de una relación del labio superior, labio inferior y mentón, para que nosotros pensemos y veamos que tengamos una buena relación estética facial. Sin embargo, dentro del doctor Andrews, él nos da otra línea adicional, que es la línea que él llama como fall line. Y esa fall line es una línea que me dice dónde o hasta dónde deben de llegar los órganos dentarios. Entonces, nos empiezan a ayudar parámetros externos para saber qué es lo que tenemos en forma interna. Y entonces es no nada más ver la parte dental de nuestro paciente, sino relacionar esa alteración dental si no tendría una alteración facial o esqueletal también. Hay ocasiones, como aquí vemos, aparentemente tengo una clase, una molar, tanto de un lado y ligeramente una clase 2 del otro lado. Y trazamos nuestra línea de Spradley y vemos que tenemos un mentón ligeramente retruido. Cuando trazamos nuestra línea de fall line del Dr. Andrews, podemos observar en una mejor forma que esos incisivos están retroinclinados. O sea, esa relación oclusal que yo estoy observando está compensada. Si esa inclinación dental de nuestros órganos dentarios estuviera adecuada, lo más seguro es que yo estaría ante un paciente clase 2 esqueletal o un paciente que tiene un retrognatismo mandibular. Y eso a mí me importa, ¿por qué? Porque entonces esa dirección y tendencia de crecimiento se va a empezar a expresar conforme mi paciente crezca. Por lo tanto, es importante que yo sepa qué dirección de crecimiento va a tener mi paciente, porque este paciente, conforme vaya creciendo, se va a empezar a expresar más. Y a veces los mismos órganos dentarios lo van a compensar. La mayoría de mis niños, obvio por edad, van a estar en fases de crecimiento activo. Sin embargo, a veces hay que tener cuidado o ser cautelosos cuando estamos ante un paciente que a lo mejor tiene 10, 11, 13 años y sobre todo si estamos hablando del sexo femenino. Porque platicando con muchos de mis alumnos, muchos doctores o muchas personas, doctores que trabajamos y nos gusta esto de la ortopedia, hay ocasiones que la cronología de nuestro paciente no va de acuerdo a la cronología o desarrollo endocrino de nuestros pacientes. Sobre todo hablando del sexo femenino. Cuando tenemos niñas que a los 11 años ya tuvieron menarca, probablemente si me llega esa niña a los 13 años, 12 años, yo ya no puedo hacerle nada. Incluso he tenido niñas que a los 10 años están empezando con menstruación. Si nosotros incluso tenemos una niña con una menstruación tan temprana, sería bueno mandarla con la endocrinóloga o con el pediatra para saber si está dentro de lo normal para ella. Y en niños, al contrario, si tenemos niños a lo mejor que tienen 16, 17 años, 18, la literatura siempre nos dice, niñas, tenemos opción desde los 13 a los 15 años. Niños tenemos de los 18 a los 21 años. Pero en realidad aquí hay que individualizar. Hay que individualizar a cada niño porque cada niño, a veces su edad cronológica no va con su edad de maduración endocrina.
Y regresando entonces a lo que estábamos viendo, su perfil, es importante que nosotros empecemos a observar el perfil de nuestros pacientes. Porque ese perfil de nuestros pacientitos nos están dando pautas de qué tendencia de crecimiento pueden estar teniendo. A lo mejor podemos tener un pacientito que tenga un retrognatismo aparentemente no tan severo, o pacientes que sí tienen un retrognatismo ya más marcado, o pacientitos que dijéramos que parecieran que están perfectos porque tienen un perfil recto, donde un niño no debe de tener un perfil recto, ya que de acuerdo a edad, generalmente hay un ligero retrognatismo mandibular que conforme el niño va creciendo, se va equilibrando, pero ya un perfil recto en un niño, a lo mejor hasta me está hablando de un paciente clase 3, o pacientes que parece que son muy retrognáticos, muy verticales, y si yo los hiciera haciendo una rotación mandibular hacia adelante, probablemente estoy hasta enfrente de un paciente clase 3 vertical o un clase 1 muy vertical. En la parte de ortopedia, aparte de observar, tenemos que trabajar con nuestro paciente, pero hay que trabajar mucho con los papás. Los papás para nosotros son una parte bien importante, ya que el papá va a ser nuestra mano derecha con el niño. Si nosotros no explicamos al paciente, en este caso al papá, y él no entiende la alteración que tiene su niño, no vamos a obtener nada porque el papá lo más seguro es que no va a obligar al niño a colocarse el aparato. Entonces, una fuente muy importante que debe estar de nuestro lado, indudablemente son nuestros papás, porque nuestros papás son aquellos que van a estar al pendiente de que nuestros niños vayan colocándose la aparatología que nosotros estamos indicando. Por lo que entonces vamos a retomar un poquito lo que es el desarrollo facial de los pacientes, ya que este desarrollo facial es todo un proceso. Y generalmente, afortunadamente, va a ir acompañado durante todo su crecimiento o su desarrollo facial. Y esto es desde que los niños nacen y empiezan a tener esa fase de desarrollo facial, es donde nosotros generalmente los vamos a tener y es donde los vamos a aprovechar. Son estos niños que generalmente llegan entre 6, 7 años, 8 años y ya empiezan a tener una dentición mixta, mixta temprana, y donde podemos observar cómo el perfil nos puede empezar a hablar del tipo de alteración. Si nosotros vemos intraoralmente a nuestros pacientes, podemos observar información que nos da incluso la dentición temporal. Hay que observar desde la relación de los planos terminales que tiene mi paciente. Y en realidad, Baum, que es un autor muy viejo, nos habla como un plano terminal te habla sobre el tipo de relación dental que tú tienes. Un plano terminal distal te va a dar una relación clase 2 esqueletal o dental. Un plano terminal recto va a tener una tendencia 50% a irse a un clase 1, pero otro 50% a irse a un clase 2. Y siempre checar qué tan coordinados están sus líneas medias superior con inferior. Y eso, si ustedes observan, verán cómo la relación molar efectivamente se va expresando a una relación molar clase 2, ya sea cúspide a cúspide o clase 2 completa. Y esto, si no tenemos pérdida de ningún órgano dentario, nos está hablando del tipo de relación esqueletal que podemos tener. Es importante ver si nuestros arcos tienen alguna pérdida de algún órgano dentario, ya que la pérdida haría que tuviéramos un falso positivo en la relación dental. Incluso, aunque sean dientes de leche, podemos ver la relación canina que pueden tener mis órganos dentarios temporales y el overbite y el overjet que se está empezando a formar.
Y el seguimiento de estos pacientes a través del tiempo nos puede llevar a que lo podamos llevar en fases de tratamiento donde podamos irlo equilibrando en lo que es su estética facial, su estética dental e incluso su parte funcional. Estos arcos, que al final es lo que quisiéramos todos, obtener arcos bien coordinados y bien relacionados, pero sobre todo dentro de estructuras bien equilibradas. Generalmente yo les comento que si yo tuviera un pacientito con este perfil, donde yo sé que su tendencia de crecimiento es retrognático y probablemente hacia abajo, si no le hago nada, se vaya a continuar yendo hacia abajo y hacia atrás. Sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de poderlos ir guiando, podemos mejorar esa relación facial del labio superior, inferior y del mentón, e incluso su posición dental con respecto a sus relaciones basales. Entonces, es ahí donde nosotros vamos buscando ir guiando ese desarrollo tanto dental como esqueletal, para que al final nosotros podamos ir teniendo pacientes que pasen de un crecimiento, probablemente un crecimiento que no sea tan adecuado, a un crecimiento que se vea mejor direccionado. Aquí quiero hacer un paréntesis porque ya todos sabemos que no puedo yo cambiar la dirección de crecimiento. La información genética ya está dada. Sin embargo, lo que sí puedo ayudar es a que esa dirección de crecimiento se exprese de otra forma. Y entonces podamos obtener pacientitos que durante ese crecimiento vayan expresando un poco menos esa tendencia retrognática y vaya mejorando esa relación. Pero entonces, ¿cuándo es cuando tenemos que iniciar? Nosotros como odontopediatras tenemos un gran campo que está en nuestras manos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a los niños desde que son a veces bebés y entonces tenemos la posibilidad de ir observando este crecimiento en nuestros pacientes. Es importante observar el tipo de dentición temporal que estamos teniendo y saber qué dirección de crecimiento va a tener. Casi siempre cuando somos bebés, todos los bebés son iguales. Ojos grandes, mandíbulas pequeñas, nariz corta y respingada, mejillas llenas, frente amplia, puente nasal bajo, boca pequeña y piel aterciopelada. ¿Por qué? Porque la expresión facial no se ha dado. Sin embargo, a partir de los 3 años, esa expresión facial se va a empezar a dar. Entonces hay que preguntarse qué pasa con las cavidades nasales, qué pasa con esos pómulos, cómo qué senos se empiezan a desarrollar. Sabemos, y eso es lo que más tenemos que tener característico o de importancia, que va a haber un crecimiento maxilar y mandibular, que va a tener un gran desarrollo de ese tercio medio e inferior, y que el mentón también va a tener un desarrollo facial. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta el crecimiento y desarrollo craneofacial. Hay que volvernos a empapar de ese crecimiento maxilar con crecimiento y movimiento primario y crecimiento y movimiento secundario, que es al final el que nosotros vamos a estar aprovechando para ir redireccionando ese crecimiento que consideramos que tenemos que ayudar. De las teorías, las conocemos, está la genotípica, pero sobre todo el nombrarla me interesa porque tenemos que saber que todos tenemos una información de herencia, pero al final va a haber una expresión fenotípica. Y esa expresión fenotípica se va a dar por el medio ambiente. Y actualmente el medio ambiente es un factor bien importante, porque antes era muy raro encontrar un niño alérgico, asmático, o que tuviera problemas de apnea del sueño o de respiración. Y sin embargo, ahora son parámetros casi normales. Casi todo el mundo en una casa tiene un niño alérgico, asmático, problemas de apnea. Y eso nos está hablando de que está habiendo algo en el medio ambiente que está alterando esa
esa información. Las teorías de Fisher, que habla sobre la teoría sutural, la teoría de Scott, que habla sobre los crecimientos del cartílago, pero aquí hay otra parte importante, que es la teoría de Moss o la matriz funcional. La matriz funcional viene a retomar un importante papel actualmente. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la cara va a tener ese crecimiento como respuestas a necesidades funcionales. Y si nosotros observamos a nuestros niños, ¿qué estamos teniendo? Exactamente, nuestros niños estamos teniendo alteraciones en su función. El niño no respira bien, el niño no mastica bien, por lo tanto, el niño no tiene una buena función de estímulo de crecimiento. Y el simple hecho de que un niño esté comiendo cosas, porque en realidad yo estoy observando que los niños no tienen función. Los niños comen papitas, danonino, yogur, todo se lo pasan. Pero es raro ver un niño que esté haciendo la función de la masticación, que coja una manzana y que literalmente muerda la manzana y mastique la manzana. Si le damos una milanesa dura, no la come. Entonces el niño ya se está acostumbrando a no tener esa función de la masticación. Y esa función viene desde la lactancia. Otra función que se está perdiendo es el de la respiración. La respiración, que es tan importante porque es el estímulo del paso de las vías aéreas superiores e inferiores y el posicionamiento adecuado de la lengua. Si nosotros no tenemos una buena función, estamos perdiendo estímulo de crecimiento. Por lo tanto, la matriz funcional, Moss nos dice que es todo aquello que estimule el crecimiento. Y pueden ser músculos, nervios, tendones, órganos dentarios, cavidades y funciones. Esas funciones que estamos dejando desapercibidas. Van Limburg nos habla que entonces los factores que controlan la morfogénesis esquelética son los factores genéticos, que todo el mundo los tenemos, los factores epigenéticos, que pueden afectar ese crecimiento, donde puede estar implícita en la teoría de la matriz funcional y donde podemos aprovechar para colocar la aparatología ortodóntica y ortopédica, factores ambientales locales, como decíamos, como los hábitos de respiración, una mala masticación, una mala fonación, o incluso factores ambientales generales, como sería una buena nutrición. Por lo tanto, la importancia del crecimiento facial es porque todos vamos a tener un crecimiento, pero este crecimiento no es así como se sobreimpone. Van a tener lugares y centros de crecimiento específicos en edades y tiempos específicos. Pero lo importante es que su presencia o ausencia va a influir en nuestro tratamiento. Pero sobre todo lo más importante es que nosotros debemos de conocer la dirección y la velocidad de crecimiento. Esa es la parte más importante. Ya conocemos que tenemos diferentes tendencias de crecimiento. El que es buen crecedor, el que es un crecedor vertical o el que sería un crecedor horizontal. Por lo tanto, ¿para dónde sé que yo tengo que irme? ¿Para dónde sé que yo tengo que llevar ese crecimiento? Y aquí es una parte que la verdad a mí me gustó mucho y sin querer no las dio, o me la dio en mi caso, el doctor Andrews. Porque uno sabe que tiene que ir redirigiendo ese crecimiento, pero a veces no sabemos hacia dónde tenemos que ir redirigiendo ese crecimiento. Y sobre todo, ¿en qué bases podemos irnos tomando para ir redirigiendo ese crecimiento? Una parte muy importante es lo que nos dieron el doctor Ayala y el doctor Gonzalo sobre ir buscando una estética facial. Una estética donde veamos que los labios y el mentón van teniendo armonía, pero también hay que ver otras características. Y aquí, aquí me hizo favor de invitarme a esta plática y sé que la mayoría somos ortopediatras, les voy a hablar un poquito de lo que son las 6 llaves de la oclusión normal.
En realidad, las 6 llaves de la oclusión normal, nosotros las usamos más en ortodoncia porque son los parámetros dentales que buscamos para tener una buena oclusión. Y esto nos lo dio el doctor Laures Andrew. La primera llave es la relación interarcos. Es decir, todos los dientes tienen que tener una buena relación entre las cúspides superiores con las fosas inferiores. O lo que en mis tiempos nos diría el doctor Ripoll de prostodoncia. Las cúspides tienen que caer en las fosas para que tengamos una buena oclusión. Pero no nada más son las cúspides vestibulares, sino que también hay que buscar que las cúspides linguales también hagan oclusión. Al tener esa oclusión, vamos a tener un tripodismo que nos va a dar una mayor estabilidad. También hay que buscar una buena angulación coronaria, que es la segunda llave, donde nosotros vemos que la inclinación de los órganos dentarios no son paralelas, no son verticales, sino que los dientes van teniendo una ligera inclinación conforme se van yendo hacia distal, y eso hace una estética y una función. Generalmente nosotros lo relacionábamos con la posición radicular. Sin embargo, el doctor Andrews nos comenta que no necesariamente el eje es paralelo a la raíz. Él más bien lo relaciona con la parte coronaria. La tercera llave es la inclinación coronaria, que para nosotros la mayoría lo conocemos como el torque incisal. Ese torque incisal es el que nos permite que los dientes, su corona clínica esté dentro de las corticales, y al estar dentro de corticales en forma equilibrada va a tener una estabilidad oclusal que va a resistir la fuerza de la función oclusal. También nos habla de que debemos de tener alineadas o eliminar las rotaciones dentales. Esas alineaciones de las líneas centrales de desarrollo permiten exactamente que las fosas y las cúspides hagan su función adecuada. La llave 5 son los contactos justos o estrechos, es decir, que todos los órganos dentarios deben de contactar uno con otros. Solamente él habla de que en dientes que sean muy chiquitos, con microdoncias o al revés, muy grandes, puede perderse este punto. Y la sexta llave es la curva de Spee. La curva de Spee que a veces es muy marcada, a veces plana y a veces inversa. Mientras más curva de Spee tengamos, más necesidad de espacio vamos a requerir para poder acomodar nuestros dientes en nuestros arcos dentarios. Esto fueron las 6 llaves de la oclusión, lo cual nosotros vamos buscando cuando nosotros alineamos nuestros dientes. Pero, exactamente, son dentales. Y cuando nosotros queremos manejar la parte, lo que es de ortopedia, lo que es crecimiento y desarrollo de las partes basales, tenemos que tener características que van sobre la parte basal. Y entonces aquí, sin querer, fueron unas pautas que a mí me encantó porque el doctor Andrews nos habló sobre los 6 elementos de la armonía orofacial. El primer elemento es las características dentarias y de los arcos en forma óptima o ideal. Y él nos habla que los arcos son óptimos cuando los dientes están dentro, o más bien las raíces están dentro de corticales en forma bien posicionada, si quieren decir equilibrada, y eso nosotros lo podemos ver en forma clínica porque los dientes van a tener una cierta inclinación que me habla que mis dientes están en buena posición. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces nosotros podemos cometer el error de querer corregir una maloclusión haciendo una expansión alveolar. A veces cuando hacemos una expansión alveolar o más bien hacemos una sobreexpansión alveolar, lo que estamos haciendo es que estas raíces que están equilibradas las llevemos hacia corticales, ya sea corticales palatinas o corticales vestibulares y hacen que haya una inestabilidad oclusal. Aparte que, bueno, tampoco no es recomendable porque entonces vamos a perder
este equilibrio funcional. Entonces, a lo que me refiero es que hay que tratar de dejar que nuestros órganos dentarios estén dentro de corticales. También nos habla que para obtener el elemento 1 debe haber una buena relación entre los anchos transversales del maxilar con la mandíbula. Tanto el doctor Andrews como el doctor Ricketts hablaban que el arco dentario inferior casi siempre es un arco que puede utilizarse como parámetro para saber qué dimensión transversal necesitamos en el arco superior. Pero esto hablando en forma armónica de los arcos. Y un parámetro muy importante es el Wallarich. Este Wallarich que nos permite saber hasta dónde llega el tejido cortical que nos va a dar esa parte basal donde vamos a poder lograr mover nuestros órganos dentarios. El elemento 3 va muy relacionado con el elemento 1 y esto es, el elemento es el ancho transversal de los maxilares. Y él nos habla que tenemos un ancho óptimo cuando tenemos dientes o molares que están posicionadas dentro de corticales, donde podemos ver que que la cúspide palatina caiga en la fosa central de desarrollo del antagonista. Si nosotros tenemos arcos que estén con dientes que puedan caer fosa, cúspide, fosa, tenemos arco superior con arco inferior equilibrado. Si no tenemos esto, entonces, si por ejemplo tenemos un molar que está inclinado hacia vestibular o hacia palatino, y esto hace que nuestras raíces no estén dentro de corticales, lo ideal entonces es que hagamos una disyunción transversal para que equilibremos las partes basales y entonces tengamos una mejor relación de nuestros arcos dentarios. El elemento 2 es la posición anteroposterior de los maxilares en forma óptima, es decir, la posición de la mandíbula en su relación anteroposterior, siempre y cuando esté en relación céntrica. Y entonces los incisivos estén en el elemento 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un incisivo que está bien posicionado y aquí mi mandíbula está en buena relación céntrica y cuando mi paciente ocluye, mi incisivo inferior ocluye con su antagonista en buena relación, quiere decir que mis dos maxilares están bien relacionados y estamos en un elemento 2 adecuado. Casi siempre aquí el doctor Andrews nos ayuda a que clínicamente nosotros lo observemos con una línea que él le llama fall line y gone line. Esta línea fall line y gone line son líneas que utilizan como referencia la frente para saber si mi diente está dentro de parámetros tanto estéticos como funcionales o como un equilibrio de nuestros tejidos óseos. El elemento 4 es cuando tenemos la dimensión vertical adecuada, es decir, cuando tenemos un tercio medio que está bien relacionado con el tercio inferior. Cuando tenemos un equilibrio muy cercano a esto, podemos decir que las propias estructuras óseas van a hacer que haya un equilibrio en nuestros tejidos blandos. El elemento 4 nos está hablando de la posición vertical de los maxilares. Esto ya lo vimos, se volvió a repetir. El elemento 5 es lo que diría el doctor Quevedo, es la cereza del pastel. Y este elemento, la verdad, yo no lo veía y a lo mejor hasta ni lo entendía cuando los pacientes, sobre todo los cirujanos maxilofaciales, decían, este paciente necesita un Alefort y le vamos a hacer ventoplastía. Y tú te quedabas, ¿pero por qué le vas a hacer ventoplastía? ¿Por qué? Porque el mentón es la parte que le da el último punto de estética al paciente. Si nosotros tenemos un mentón adecuado, se va a ver una buena barbilla y se va a ver un paciente con un buen perfil. Entonces, cuando tenemos un buen tejido duro, generalmente vamos a tener un buen tejido blando y entonces la posición del labio superior, labio inferior y mentón
va a ser adecuada. Incluso nosotros lo podemos ver cuando tenemos pacientes clases 2, que son adultos, que no se hicieron o no se quieren hacer cirugía. ¿Qué es lo que hacen? A veces lo compensamos dentalmente y si no tiene pogonium, si no tiene mentón, se hace una mentoplastía y el perfil se va a ver mucho mejor. El elemento 6 son todas las 6 llaves de la oclusión que nosotros comentamos hace ratito. Pero con una característica. Deben de estar en elemento 1. Quiere decir, tenemos que tener una posición adecuada de los dientes, pero con raíces dentro de corticales. Y si es posible, al mismo tiempo, tener posición transversal, anteroposterior y vertical adecuada. Por lo tanto, vamos a ver cómo podemos aplicar estos parámetros, que en realidad el doctor Andrews lo hizo para pacientes que no están en crecimiento, para pacientes adultos, en nuestros pacientes que están en crecimiento. Y nosotros podemos ver cómo en nuestros pacientitos, cuando... bueno, es que aquí, esta es una fotografía, yo digo nueva porque antes tomábamos hasta acá. El doctor Andrews toma esta fotografía en sonrisa para saber la posición dental de nuestros pacientes. Vemos que nuestra pacientita es una dentición ya permanente completa y ya es dentición permanente. Esta es su radiografía. Bueno, fue después de que le empecé a poner brackets, me encontré la otra. Y vemos su relación cefalométrica. Lo que aquí quiero más que nada explicarles es que una relación que hace es la relación de la frente con esta posición ideal que deben de tener nuestros órganos dentarios. Y él, dependiendo del tipo de frente, sabemos si estos dientes están bien posicionados, están más hacia adelante o están más hacia atrás. Y esta posición la relacionamos de acuerdo a un centro de la corona clínica. Este centro de la corona clínica debe estar dentro de estos rangos, de la línea Fall Line, que sería la amarilla, y la línea Goal Line, que sería la verde. Si yo tengo esa posición dental dentro de esos rangos, yo debo de buscar que esos órganos dentarios vayan buscando posicionarse en esa relación con todos los demás elementos. Y eso al final nos va a dar una buena estética facial, que es lo que muchas veces buscamos. Vamos a ver un casito rápido. Esta es una pacientita, ya la habíamos empezado a conocer, que llegó con una dentición mixta temprana y podemos observar que tiene un perfil retrognático con un mentón que se está yendo, o una mandíbula que está yendo hacia atrás y hacia abajo. En sus fotografías intraorales ya vimos que es una dentición mixta con una tendencia a una clase 2 dental con líneas medias centradas. Me gusta enseñarles que generalmente no leemos los planos terminales, que leamos los planos terminales para saber qué posibilidad de oclusión molar vamos a tener. Ya que un plano terminal distal, sí o sí, siempre nos dará una tendencia a una relación molar clase 2. Y ya vimos que también un plano terminal recto nos va a dar, o nos tiene un 50% de que también nos dé una relación clase 2. Y observar ese overbite y ese overjet que se está empezando a formar, que a veces no lo observamos porque exactamente está en proceso de erupción. También la relación canina nos puede indicar que hay una tendencia a una clase 2, que si lo traspolamos no nada más es una clase 2 molar o dental, sino que es una clase 2 esqueletal.
A esta pacientita le pusimos un aparatito con tracción alta para ir controlando esa tendencia de crecimiento vertical y ayudar un poco a que haya ese adelantamiento mandibular con ese estímulo de crecimiento. Sin embargo, al mismo tiempo tenemos que ir observando cómo va su erupción dental. Tenemos que ir ayudando a que esa erupción dental se vaya dando en forma adecuada. Y de este lado, nuestra pacientita, creo que les pasé muy rápido la pano, pero en la panorámica podemos observar cómo acá hay una falta de espacio en la zona de caninos permanentes. Continúa con su tracción alta mientras estamos haciendo esa guía de erupción, pero llega un momento en que se la tenemos que quitar. Ella utilizó un aparatito llamado el Torrow, que es un aparato completo superior para hacer ese control del crecimiento del maxilar. Sigue creciendo nuestra pacientita. Le tenemos que quitar el aparato por el cambio de dentición y vemos que nuestro canino se nos está quedando ahí atrapado. Intento hacerle un recuperador de espacio. Digo intento porque en realidad no recuperé espacio. Ella fue muy buena utilizándolo, sin embargo no me dio el resultado que yo quisiera y entonces decido cambiar la aparatología. Continuamos observando su crecimiento, vamos buscando que la erupción dental se vaya dando en forma adecuada para poder volver a colocar su aparatología, por lo que decido colocarle un recuperador de espacio fijo para hacer una recuperación de espacio más rápida. Le pongo un péndulo y permito la erupción de nuestros órganos dentarios y volvemos a colocar otra vez el mismo aparato para continuar con su tracción maxilar. Al final, estas son las fotografías cuando ya pasó su fase de terminación de crecimiento, ya vamos en la fase de finalización del tratamiento ortodóntico y vamos viendo la estética facial que vamos logrando con ella. Su oclusión se ve bastante adecuada. En los órganos dentarios que no tenían espacio, logramos su espacio. Y vamos haciendo una conformación de arcos. Pero sobre todo les pongo esta comparación de fotografías porque si yo hubiera dejado que mi chiquita hubiera seguido con esa tendencia de crecimiento, lo más seguro es que ya tendría una paciente clase 2 esqueletal muy severa. ¿Sí? Y sin embargo, el estar en el momento adecuado con un paciente que también nos ayudó mucho porque utilizó su aparato, logramos mejorar esa tendencia de crecimiento. De acuerdo a la línea de Spradley, ese mentón estaba muy retrognático y al final de su tratamiento mejoró mucho y está casi nada retrognático. Y su posición incisiva la vemos bastante adecuada. De acuerdo a la línea Goal Line, está en posición dentaria. Aquí podemos observar cómo ese crecimiento se va redireccionando de acuerdo a la utilización de su aparatología. Pero sobre todo también es el control vertical dental que se está logrando para permitir esa rotación mandibular y esa expresión de crecimiento mandibular.
Vamos a ver otro casito. Esta es otra chiquita que se ve muy bien de frente y sin embargo también vemos un perfil retrognático. Vemos un perfil retrognático, pero aparte ella no se ve con dimensión vertical aumentada. Ella pareciera que tiene una dimensión vertical algo disminuida. Ya está en una dentición mixta. Vemos que su relación incisiva tiene ligeramente desviada la línea media. Sus planos terminales están hablando igual de un plano terminal distal y una tendencia a una relación molar clase 2 de ambos lados. Sus arcos no tienen pérdida de órganos dentarios. Está en proceso de erupción de los caninos, quiere decir que está un poquito más adelantada en edad, tiene 9 años. Vemos su relación canina, clase 2, y vemos su overbite y su overjet que se están marcando. Vemos en su radiografía lateral cómo tenemos una clase 2 esqueletal con dientes en proceso de erupción. Los premolares, los segundos premolares todavía están muy lentos, a pesar de que caninos ya se están expresando. Y sobre todo nombro esto porque hay un premolar que se va a tardar mucho en erupcionar. Se le coloca en su caso un aparato llamado Bionator, que es un adelantador mandibular. Es un aparato muy fácil de que los niños se adapten a él, hablan con él, casi no se nota y se adaptan muy fácil a él. Vemos cómo lo sigue utilizando, empieza o continuamos haciendo esa guía de erupción. El Bionator es muy amable para poder continuar haciendo la guía de erupción sin necesidad de quitarlo. Llega un momento en que tenemos que poner manteneros despacio, todavía falta que erupcione el premolar. Y bueno, empezamos a preparar para su fase prácticamente de determinación de ortodoncia. Y aquí es cuando nuestra paciente terminó crecimiento, terminó su fase de tratamiento de ortodoncia y vemos esa relación que como en la escuela nos habían enseñado, clase 1 molar, clase 1 canina, buen overbite, buen overjet. ¿Qué es lo que más podemos comentar sobre esto? Que podemos observar cómo el niño va desarrollando y como decía el doctor Andrews, ustedes a veces no tienen que buscar hacia dónde llevar los labios. Simplemente con que lo vayan equilibrando, los labios y los tejidos blandos van buscando su posición. Y solitos se van acomodando sin que ustedes hagan más. Aquí podemos ver cómo no hicimos tracción superior y los dientes entran entre la línea fall line y goal line, lo que nos permite que sus labios entren a una estética facial adecuada. ¿Qué es lo mejor que a lo mejor a mí como ortopediatra y como ortodoncista que me gusta la ortopedia? Es que esta oclusión a la larga generalmente son oclusiones muy estables. ¿Por qué? Porque las bases esqueletales están equilibradas y la oclusión está equilibrada. Y podemos observar cómo sus tejidos blandos van tomando esa recolocación que nos dice el doctor Andrews. Se van posicionando en forma adecuada conforme vamos equilibrando sus relaciones.
Y aquí mi pacientita me visitó, ya siendo más grande, ya está en la uni, y vemos cómo sus tejidos se mantienen, cómo su equilibrio funcional se mantiene, pero sobre todo, incluso hasta podemos que mejora ese asentamiento oclusal. Y se mantiene la misma estética que se dejó. Este es antes y este es después. Este es antes y este es después. Es decir, estas son fotos de inicio, final de tratamiento, y estas fueron control de tratamiento. Estas fueron cuando terminamos, cuando vino a control, cuando terminamos, cuando vino a control, cuando terminamos y cuando vino a control. Pero lo que más me gusta es cómo van. Vemos que esos tejidos se mantienen, esa estética facial se mantiene y ese equilibrio se mantiene. Creo que este es el último. Esta es una chiquita que vino porque tenía, bueno, la mamá no sabía hasta que tomamos la panorámica, tenía caninos que estaban dirigidos a línea media. Tratamos de hacer guía de erupción, ya estaban pasando la línea media, terminamos haciendo extracciones e hicimos tracción de estos caninos. Esta fueron las fotos finales de su tratamiento de tracción de caninos. Y aquí es cuando iniciamos su fase de ortodoncia. Pero ella era una buena crecedora. A ella no le tuvimos que hacer nada más que ayudarle con su erupción dental. Se va haciendo la parte de ortodoncia. Ella va madurando. Vamos viendo que su armonía sigue estable y su oclusión sigue estable. Y aquí es cuando terminamos su fase de tratamiento. Lo bueno es que me volvió a visitar, la vi, dije, ¿te hiciste algo nuevo? Yo creo que sí. Se ve bonita y podemos valorar su oclusión. Podemos ver cómo su crecimiento se fue dando solita y su oclusión se fue manteniendo. Esto fue en la fase de tracción, esto fue en la fase de inicio de ortodoncia, finalización de tratamiento y su última cita que vino de control. Buscando siempre, si es posible, que tengan guías incisivas, guías caninas, que nos den esta estabilidad. Creo que esta la repetí. ¿Qué debemos de considerar? Para nuestros pacientes, si nosotros queremos ir haciendo ortopedia, tenemos que considerar el análisis facial a nuestro paciente. Tenemos que saber cómo está esqueletalmente y cómo va esa relación dental en desarrollo. También tenemos que ver su parte funcional de la oclusión, ver que vaya cayendo una oclusión funcional adecuada. Y muy importante, valorar qué tendencia de crecimiento y en qué etapa de desarrollo esqueletal está.
para que nosotros consideremos qué podemos ir aplicando. Y es muy importante que individualizamos la aparatología de acuerdo a cada caso, a cada paciente que nosotros tengamos. Una parte muy importante que casi siempre la mayoría nos perdemos es en obtener, o más bien tener nuestros objetivos claros de tratamiento. Hacia dónde yo quiero llevar a mi paciente, hacia dónde yo quiero que vaya ese crecimiento, si es que lo puedo controlar, si es que lo puedo guiar, si es que lo puedo mejorar, porque acuérdense que yo no voy a cambiar la dirección de crecimiento, la estoy ayudando a que se exprese en forma diferente. Y esto me conlleva a estructurar unas fases de tratamiento con objetivos claros de tratamiento. Y si es posible, tener seguimiento del caso. Bueno, no me queda más que invitarlos a Pueblita de Los Ángeles cuando gusten, a comer un rico mole poblano o unos chiles en nogada. Y pues les agradezco su atención. Gracias. Y cuando quieran, este es mi número y este es mi correo. En algo que yo les pueda ayudar, estoy para servirles. Gracias. Gracias, Soco. Como siempre, excelente plática. La verdad es que el manejo de toda la información que tienes en cuanto al aspecto de crecimiento, al manejo de seguimiento, sobre todo con los 6 elementos de la armonía facial, con las 6 llaves de la oclusión, la verdad es que es algo que para muchos es nuevo y creo que la mayoría de los grandes autores son determinantes en ello, se han dejado algo bien establecido. Hablemos de Roth, por ejemplo, que te deja establecido la oclusión funcional. Andrews, pues, las 6 llaves de la oclusión, la armonía facial. Ricketts, pues, el crecimiento radial de la mandíbula, el eje de crecimiento que hasta la fecha lo seguimos utilizando. Pero en general, pues la verdad es que tienes un manejo extraordinario de toda la información. Muchas felicidades, como siempre, y muchas gracias. Entonces voy a pasarle o cederle la palabra a la doctora Montserrat Chávez Pinet para que ella nos haga favor de leer todas las preguntas que te formularon, Soco, si nos lo permites. Claro, claro. Nos haces favor de irles contestando conforme vayan preguntando. ¿Te parece? Sí, con gusto. Muchas gracias. No, de nada. Gracias a ti. Ah, mi R1 Germán. Ya vi aquí que nos están dando de República Dominicana, saludos. Te digo que eres muy famosa. No, ya quisiera ir allá, por lo menos para conocer. Mira, qué bonito lugar. Sí, claro. Déjame abrir el micrófono, es que no la encuentro. No sé si se fue o qué. Ya la dormí. Se echó a correr. Mientras, mira, vamos a hacer una cosa ahorita mientras encuentro a la doctora Montserrat Chávez Pinet. No, mientras saludamos a todos. Sí, aquí la doctora Maya, la doctora Sheila, muchos saludos. Gracias por estar acá. Está también Javo, saludos, Javo. Espero no haberte dormido. Espero te haya gustado. Maye. Paloma. Listo. Es que no me activé el micrófono, Doc. Bueno, listo, ya quedó. Gracias. Listo. Ok, pues vamos a abrir entonces la sesión de preguntas. Le mandan muchos saludos, doctora. Dice aquí el doctor Germán,
le manda Ah, muchos saludos, su R1. sí, gracias. Eh, la doctora Verónica Santos, que están muy bonitos sus casos también, doctora. Gracias, El qué lindo. doctor Raúl le manda muchos saludos, excelente plática, como siempre. Gracias, igualmente. La felicita la doctora Eva Luján. Disfrutó Gracias, mucho su plática, sus casos. eh, le gustaron mucho, muy gracias, exitosos. Le manda saludos desde Tula Hidalgo. gracias, saludos, La Hidalgo. doctora Sheila también, que gracias por esa excelente conferencia. A Gracias. la doctora Denise. La Ajá, doctora vale. Amparo también desde Colombia le manda saludos, doctora. Ay, saludos, Colombia. Espero que estén muy bien, gracias. Excelente plática. La doctora Miriam Ajá. Puyen también le manda saludos desde Perú, doctora. Ay, saludos, mi querido Perú. Excelente presentación, dice la doctora Ángeles Damaris. Eric Martínez. Doctora, buenas tardes. Me gustaría saber cuál es el protocolo del uso del aparato Turro. Ah, ok. Son generalmente pacientes que son crecedores verticales, pero su crecimiento vertical es debido a un crecimiento del tercio medio de la cara. Es decir, tu maxilar es el que está creciendo mucho hacia abajo. Y tú tienes un buen crecimiento mandibular, el cual si tú controlas tu maxilar, permites que la mandíbula vaya alcanzando, por decirlo así, al maxilar en sentido anteroposterior y se pueda ir cerrando esa discrepancia del punto AB, del anteroposterior. Uh-huh. No sé Eh, si le contesté, pero si no, que me diga. que nos Uh-huh. avise. Ajá, la doctora Miriam Puyen también dice que en el primer caso, ¿cuánto tiempo aproximadamente usó la tracción extraoral? En el primer caso, podemos decir que fueron 2 periodos, como de año y medio cada uno, más o menos, año y medio cada uno. Podemos decir que lo que pasa es que como la vi muy chiquita, después se hizo la guía de erupción y después se tuvo que volver a colocar porque todavía no terminaba de crecer y pues teníamos que controlar ese crecimiento porque todavía estaba su mandíbula algo hacia atrás. Entonces fueron, por decirlo así, como 3 años, año y medio y año y medio. Uh-huh. Ok. La doctora Liz Mora la felicita por su plática, doctora, y la pregunta que hace es, ¿cuál es su opinión sobre la teoría de que se provoca distracción condilar con el uso de aparatos funcionales en pacientes clase 2? Ah, bueno. Mira, cuando estamos hablando de aparatos funcionales, me imagino que está hablando de los que hacen adelantamiento mandibular, para que haya ese problema de distracción condilar. Para eso tienen que tener en cuenta mucho lo que es la mordida constructiva. Si tú haces una mordida constructiva que haga una distracción condilar mayor a 6 milímetros, sumando ya la dimensión vertical y anteroposterior, entonces tú puedes estar haciendo una distracción condilar. Ese es un factor. Y otro que tienes que tomar mucho en cuenta el tipo de crecedor. Si tú tienes un crecedor horizontal, es más fácil que tú no le hagas una distracción condilar porque el crecimiento está a tu favor. Pero si tú tienes un paciente que es un clase 2 vertical y tú le haces una mordida constructiva grande, es muy fácil que tú le hagas una distracción condilar. Eso es por una parte. Y por otro, que en los pacientes que son crecedores verticales, tienes que tener mucho cuidado, por ejemplo, en que no hagas distalización de sectores posteriores, me refiero a molares, porque entonces tú vas a abrir más tu eje y es mucho más fácil que hagas una distracción condilar por contactos prematuros. Entonces, sí, claro, tú tienes que tener mucho cuidado con eso. Uh-huh. Ok, la doctora Daniela Espinosa dice que está excelente su conferencia, doctora, y le manda saludos desde Bolivia. Ay, Bolivia, saludos, país hermoso. Javo de la Aguanté su Cruz. altura. Ajá. Javo de Están a la 4,000 Cruz. metros. Javo de la Cruz Sí. le manda saludos. Muchas gracias, doctora. La doctora Jessica Hernández. Doctora Carla Contreras le manda saludos. Saludo, Javo. A Javo, a Dice Jessy y a que Carlita.
Javo dice que para nada, que sigue atento. Muchas felicidades. Le mandan saludos desde España a la doctora Ana Caballero. Ay, saludos. Bonita España. Qué Yara lindo. Gracias. Velasco dice, qué buena plática, doctora. Muchas gracias. Tengo una duda. Si el paciente presenta raíces enanas, ¿se hace el mismo procedimiento que sus casos clínicos? Bueno, si estás hablando que tú, por ejemplo, tienes un paciente, lo que pasa es que tú los aparatos que estás utilizando, en este caso el Bionator, en este caso el Toro, incluso el Tusher, aparatos como esos, la fuerza, por decirlo así, no va a ir sobre dental, sino que más bien tú lo que estás haciendo es hacer un estímulo neuromuscular. Por ejemplo, lo que son tracciones altas, pues tú lo que estás haciendo es tratar de evitar que las suturas tengan este estímulo de crecimiento y te exprese tu maxilar hacia adelante y hacia abajo. En el caso del Bionator, lo que tú estás tratando de hacer es que haya un estímulo a nivel condilar, de rama y de cuerpo para que haya ese crecimiento anteroposterior de la mandíbula. Entonces, en realidad, tú no te estás yendo sobre presión en las raíces, sino que tú estás haciendo guía del crecimiento. O sea, entonces las raíces, solamente que, no sé, que el aparato estuviera un poco desajustado y le hiciera mucha presión cada vez que entra, pero en realidad estos aparatos, si están bien confeccionados, entran, salen, al principio entran justos, pero tú te das cuenta, cuando el niño lo usa, como si se aflojara, o sea, y no lastiman dientes, porque en realidad su trabajo es a nivel esqueleto, no a nivel dental. Ok, la doctora Aleli Soriano dice, buenas tardes, doctora. ¿Qué tipos de aparatos funcionales recomendaría para el adelantamiento mandibular? El Bionator me gusta Pacientes mucho. clase 2. Ajá. Y que se Sí, encuentran en crecimiento. Ajá. aquí yo recomiendo mucho el Bionator. Lo único que para que sea adelantamiento tendría que ser un paciente con dirección de crecimiento horizontal. O sea, que sea counterclockwise. Si es un paciente vertical, no va a tener tan buenos resultados como en el Bionator. Entonces, usted lo que tiene que hacer es controlar el maxilar para que la mandíbula rote y se exprese en sentido anteroposterior. Y entonces ahí tendría que usar una tracción alta para que la mandíbula crezca y rote hacia adelante. Pero ahí sería mucho control de la dimensión vertical para que la mandíbula rote. ¿Sí? Entonces, sí tiene que determinar si es paciente vertical, su tendencia de crecimiento es vertical o su tendencia de crecimiento es horizontal. Ojalá y me dice si le quedó clara. La pregunta. Okay. La respuesta. La respuesta. El doctor Enrique Rojas, el doctor Aarón Cortés, el doctor Eric Martínez. La saludos. felicitan, doctora. Excelente su presentación. Le mandan saludos. La doctora Mitzi Angélica dice, buenas tardes, doctora. Una pregunta. ¿Usted qué opina de la ortodoncia invisible? ¿Si es funcional? Mira, yo no la he hecho. Sí he visto muchas pláticas, muchos casos, pero ¿en qué se refiere como funcional? O sea, porque en realidad un aparato ortopédico funcional es aquel que utiliza los músculos, estimula los músculos para que los músculos son los que lleven a esa tensión y esa tensión provoque ese crecimiento óseo. Entonces, eso sería un aparato ortopédico funcional. Entonces, como que la ortodoncia invisible va más a la parte dental, que en esa parte, si nosotros queremos dejar una oclusión funcional, bueno, es dejar guías incisivas, guías caninas, que permitan que haya una buena función de la masticación. Si eso es viable, pues yo creo que sí, ¿no? Depende qué tan hábil sea con la ortodoncia invisible. Ok, la doctora Liz Mejía le manda felicidades, doctora, y excelente su presentación. Gracias. La doctora
Amparo Rodríguez le pregunta, la mordida constructiva la hacemos en 2 pasos. Se adelanta, por ejemplo, 3 milímetros y luego los mismos resultados nos llevan al siguiente paso de adelantamiento, que incluso la función lo facilita, cuando se habla de una discrepancia como la que dieron de 7 milímetros. La que dijeron de 7 milímetros. Ok. No, la mordida constructiva es una, bueno, le voy a responder lo que yo creo que me está preguntando. La mordida constructiva es una hoja de cera que se divide, que generalmente es una cera calibrada, debe ser de 1 milímetro, y la dobla en 3, por ejemplo, o en 4. Entonces ya sabe que esa cera tiene 3 milímetros de grosor. Y usted tiene que tener una relación, por ejemplo, si es una molar, una relación molar que esté cúspide a cúspide, usted sabe que va a hacer un adelantamiento para que caiga cúspide fisura de 3 milímetros. Entonces, antero-posterior son 3 y verticalmente son 3. Entonces, usted está teniendo una mordida constructiva de 6. Entonces, ese sería su límite para que no tuviera un problema a nivel condilar. Si tuviera un paciente que tuviera una discrepancia, por ejemplo, de 7 o de 8, usted tendría que hacer 2 aparatos. Yo le recomendaría con una mordida constructiva primero de 5, por ejemplo, 3 de adelantamiento con 2 de grosor, y entonces son 5, y a lo mejor en el otro le hace otros 3 de adelantamiento. Bueno, si son 7 tendría que ser 3,5 y 3,5 para que haya ese estímulo de crecimiento sin poder hacer daño a nivel condilar, con 2 o 3 milímetros de grosor. Entonces, la mordida constructiva, si el adelantamiento, la discrepancia es mucho, se recomienda mejor hacer 2 aparatos para quien haya crecimiento. Casi siempre al año usted va a ver que ya no hay esa retrusión mandibular y entonces puede continuar con el siguiente aparato haciendo otra mordida constructiva y otro aparato. Ok, el doctor Eric Martínez dice, ¿existe alguna medida angular para la posición de los dientes con respecto a la línea Gupline, pone él, pero quiero pensar que es Guideline de la que estaba hablando usted, ¿no, doctora? Sí, la medida angular es la medida ideal de los dientes, 7 grados en superior y menos 1 en inferior. Para esto, lo que hizo el doctor Andrews, hizo unas regletas que ya tienen la inclinación incisiva. Entonces, lo que nosotros hacemos es que posicionamos esa regleta de acuerdo a la posición incisiva ideal del paciente, y entonces usted ya sabe cuál es la posición ideal de su diente con respecto a esa línea Goline. O sea, a lo que me refiero, si existe alguna medida angular para la posición de los dientes con respecto a la línea angular. Sí, o sea, el primer parámetro es que el diente tiene que estar en buena relación ósea, es decir, la inclinación de su raíz con su corona deben estar dentro de las corticales. Para eso, el diente tiene que tener 7 grados de inclinación. Ahora, ese diente tiene que, su centro clínico, que es la línea, que el punto FA, que es el centro de la corona clínica, debe de pasar por esa línea Goline, o sea, la línea que cae vertical de la frente. Hasta ahí es el límite anterior para que los dientes vayan más allá de esa línea. Si van más allá, entonces estamos dejando un maxilar muy protruido. Si la pasamos muy para atrás de la fall line, entonces estamos dejando un maxilar muy retrognático. Entonces, los dientes, podemos decir que nuestro parámetro para poder dejarlos en una posición con su base esqueletal adecuada, tiene que estar entre las 2 líneas, la verde, que es la fall line, y la amarilla, que es la goal line, para que entonces eso te esté hablando que esqueletalmente está bien y tus dientes están bien posicionados. A ver si le pude explicar al doctor, pero si no, que me diga. Nos pregunte. Excelente plática, doctora, nos dicen aquí, y ya están esperando su diplomado acá en la Ciudad de México, doctora. Pues órale. Me parece. Fue de los proyectos que se quedaron. Claro que sí. La doctora Amparo Rodríguez dice, sí, que si a eso se refería. Si hacemos con la aparatología funcional, yo creo que era lo de la pregunta de la mordida constructiva. Ya.
Ajá, la doctora Amparo dice que sí, sí le Gra- contestó. Gracias, doctora. Linda. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya son todas? Pues parece Ah, que son todas, doctora. ay, Entonces, muchas gracias a todos por preguntar, ¿eh? La verdad, a mí me encanta que me pregunten y aprendemos mucho cuando nos preguntan. Gracias. Y oye, entonces, perdón, te voy a poner a un doctor que quiere preguntarte con el micrófono abierto. Ajá. Entonces, no sé si tenga abierto el micrófono el doctor Andrés Cortés. Ah, hola, doctor. Estoy, amigo. Ah, ¿Cómo está? Bien, 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 Soco. ¿Me escuchas? sí, ¿Cómo amigo, no? todos te escuchan. Sí, sí, ¿Cómo sí. estás? Bien, gracias, Andrés. Te Oye, fue mando. excelente la plática, la verdad. Es la primera vez que me toca verte y la verdad me tienes anonadado. Ay, Está gracias. súper. La verdad, nomás que no te has dado el tiempo para venir a mi hermosa ciudad Juárez. Ah, cuando digas, cuando se quite esta pandemia, con gusto voy por allá. Ya Sí, sabes que aquí eres bien recibida, ya lo sé, gracias. y a mí en lo particular me va a dar mucho gusto recibirte aquí en Ciudad Juárez y vas a ver que vas a encontrar también, igual que en todos lados donde vas, excelentes amigos. Sí, sí, yo Ya lo sabes sé. que de este lado también se come rico. Sí, No claro. habrá mole, pero hay muy buenas chuletas y Oh, no, claro que sí, ¿cómo no me muy voy a buen acordar? whisky, Sí, ¿verdad? muchas No, no, gracias. Soco, excelente, Soco, la verdad, te felicito. Te felicito, Gracias, amigo. Y aquí muchas estamos gracias. pendiente de todo lo que haces, ¿eh? Gracias, amigo, te quiero mucho, gracias. Bye, cuídate. Bye, bye, bye. 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 Gracias. ¿Tienes una pregunta más, Soco? ¿Quieres Ajá, otra, por favor? sí, dice, hay una pregunta más del doctor Brian que dice, ajá. ¿recomendaría el uso de una guarda anatológica como auxiliar en el uso de la ortopedia? Saludos. Ujú. Sí, fíjese que algo que comenté es que afortunadamente los niños, la mayoría no tienen problemas articulares. ¿Y uno cómo lo sabe? Porque en el momento que uno los manipula, está muy suave su mandíbula, por decirlo. Entonces, algo que se me quedó muy grabado del doctor Gonzalo, es que cuando tenemos una mandíbula fácil de manipular, es porque siempre o casi siempre está en relación céntrica. Conforme más esté rígida esa mandíbula, más posibilidades tiene de que tenga una discrepancia entre relación céntrica y oclusión céntrica, porque ya empieza a haber músculos que están contracturados. Y si usted manipula a un niño, la mayoría de niños son muy fáciles de manipular. Conforme van creciendo y se va formando esa oclusión, es como se quedan rígidos o ya siente usted esa discrepancia de tensión exactamente por diferencias de crecimiento. Entonces, la guarda anatológica más que nada la utilizamos como ya para pacientes ortodónticos, donde tenemos que desprogramar y tenemos que evaluar al final cuál es su relación esqueletal y cuál es su posición mandibular de acuerdo a relación céntrica. Sin embargo, algo que nos dijeron, por ejemplo, varios doctores, es que, por ejemplo, si usted pone una pista en un McNamara y lo ajusta como si fuera una guarda, el niño se desprograma. O sea, si tiene una interferencia, en ese momento se desprograma y va a mostrar enseguida su oclusión que está teniendo. Entonces, en realidad, los aparatos ortopédicos, pero yo estoy hablando como un McNamara, a lo mejor como un Torros, y todos esos aparatos tienen que estar ajustados como un guarda, es decir, que tengan puntos de contacto múltiples, solitos están desprogramando al niño. No es necesario hacer una guarda anatológica hasta ahorita. Ya a menos que estemos hablando de un paciente que tenga un problema articular, bueno, entonces ya estaremos hablando de probablemente sí necesitar una guarda anatológica primero. Ok, parece que son todas las preguntas. Yo le quiero hacer una última pregunta, doctora. Sí, ¿Los brackets que utilizó con sus casos son Andrews? sí, la mayoría. Unos, sí, en otros, apenas estaba entrando, pero parezco promoción. Pero la verdad, si los pueden utilizar, les van a encantar. Son muy buenos, pero
tienen que tener cuidado porque, por ejemplo, si no los ven, si parecen como si fueran autoligados, empiezan a tener movimientos no deseados, entonces tienen que tener control de los brackets. Ujú. Ok. Parece que ahora sí son todas, doctor Gerardo. Sí. Sí, son todas. Vamos a... En mi micrófono ya, muchas gracias. Ahí está. Sí, muchas gracias. Gracias. Oco, Muchas gracias, Yera. no, pues gracias a ti, nada más para concluir como es costumbre dentro de la academia, que vamos a hacer una entrega digital de tu constancia, si nos lo permites, si nos regalas unos minutitos más, ¿te parece? Claro. Pues voy a compartir la pantalla para hacerte entrega de tu constancia y darte las gracias, por supuesto. Ay, gracias. En nombre de la Academia Mexicana de Oclusión y Rehabilitación AC, a través del Colegio Odontológico Metropolitano, otorgamos el presente reconocimiento a María de Socorro Carrera Serrano por su participación como ponente en las pláticas del Jardín de la Odontopediatría con el tema ortopedia maxilar en odontopediatría, celebrada el viernes 5 de junio del 2020 como presidente o nuestro presidente de la Academia, el doctor Jesús Nápoles Martínez, como secretaria la doctora Marta Tobar Martínez y un servidor como amigo de todos. Ay, sí. Muy Entonces, bien, muy bien. muchas gracias, Socorro. Esta te la hago llegar ya en PDF para que la tengas en tu correo. Ok. La verdad es que fue un placer tenerte aquí con nosotros. Espero que ya cuando pase todo esto podamos hacerlo presencial y créeme que Claro. en medida de lo posible vamos a promocionar tu diplomado aquí en la Ciudad de México porque sé que ya recorriste la mitad de la República. Creo que la Ciudad de México se ha quedado Sí. pendiente siempre. Sí, claro, con gusto. O Ciudad Juárez o la Sí, Ciudad de México. por las dos, me voy al norte y me voy para México. Por la votación, ya sabes que eso funciona mucho. Sí, ¿verdad? Y muchas gracias. Dale un abrazo a Poncho. Gracias, Por igualmente. favor, y nos vemos pronto, ya sea aquí en tu casa, como ya sabes. Gracias. Nos Sí, vemos pronto allá en Puebla. claro que sí. Pues gracias a ti, gracias a todos los doctores que nos acompañaron. Me dio mucho gusto estar con ustedes y qué bueno que les gustó. Y bueno, estamos en contacto. Te mando un abrazote y cuídense mucho todos, por favor. Sí, muchas gracias. Gracias a todos por seguirnos. Les mandamos un abrazo. Estén pendientes. Nos vemos el día miércoles con la doctora Tatiana Castillo de la Universidad de Monterrey. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto. Gracias, Soco. De nada, bye bye. Gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Gracias, bye. Bye bye. Bye. Gracias, doctora Monte, por leer las preguntas. Sí, doc, gracias. Nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor Armando Cruz. Un abrazo. Gracias, Armando. Muchas gracias. Amigo Andrés, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Javo de la Cruz. Nos vemos pronto. Enriqueta, Daniel Espinosa, Brian, Álvaro, Alison Vélez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Doctora Montserrat, gracias. Gracias, doc. A usted. Nos vemos pronto. Sí. Cuídense mucho. Sí. Saluditos a todos. Un abrazo. Cuídense. Un abrazo. Bye bye. ¿Me oyes, Gerardo? Sí, aquí estoy, amigo. Sí, ¿qué dices? Aquí estoy. ¿Qué dice la doctora? ¿Ya se escondió? Ya se desconectó. Tenía otra conferencia. Creo que va a dar una conferencia para El Salvador. ¿Está la Soco? Sí. No sé a qué hora se iba a conectar, pero tenía una conferencia para El Salvador. Oye, ¿qué pensaste del otro que te dije?
del italiano? No, pues súper. La verdad es que Ya está puesto, es nomás cuestión de que me digas, ya lo contacté. excelente, amigo. ¿Qué pasó, doctora? Hola, doctor. Ahí la estoy viendo. Yo también. Aquí me está enseñando la tecnología. Me está enseñando cómo se maneja todo esto porque pues, ya sabes que uno es nuevo en esto. Uno es ¿Cómo está el clima allá? Muy rico. todo muy rico, Doc. Pues ya Sí. sabes decir esto, sí. Pues veo que te estás echando una cervecita y te estás ahí sacando los cacahuates. No, fíjate que O eran tostaditas con salsa. sí, era una especie de, pues algo para el calor nada más, Doc, porque la verdad es que estaba haciendo mucho calor cuando empezamos y como transmití desde aquí pues del jardín. Sí, no, pero ahí está todo dar. Sí, amigo, muchas gracias a todos por conectarse, les agradecemos y nos vemos pronto. Nos vemos pronto, mis queridos amigos. ¿Cómo ves, mi querido Andrés? No, pues ya estamos. Ya estamos listos, puestos para ver qué hacemos ahí con la Soco. Pues ya, fíjate que tiene, pues ya sabes, tiene muchos seguidores. Sí. Pues es que esa Socorro ya recorrió parte de la República y del exterior, ¿verdad? Ya se le ha echado por varios lados. Sí, digo que ya conocen mucho. Es muy famosa. Sí. Qué bueno. Abre tu pantalla, amigo. Tienes dos celulares conectados. ¿A cuál le hago caso? Al 269, que es el mío. Andrés Cortés o Andrés de la Cruz, no sé si está conectado por ahí. Es que Todavía no me caso, soy Cortés. Cortés. Es que aquí hay otro Andrés Cortés aquí conectado, amigo. A lo mejor es Aaron Cortés. Andrés Cortés. No, bueno, dice Andrés nada más. No, pues Andrés no. ¿Quién es Andrés? Le voy a abrir el micrófono para que nos cuente. Sí, ¿verdad? Pues acá yo veo dos, yo también veo dos. Sí, por eso te digo. Armando, ¿andas por ahí? Pues si le abres el micro te vas a... No, pues ya lo abrí, pero está dormido, creo. Es que eso fue lo que pasó. ¿Qué? Ah, donde dice más. No, yo no puedo abrirlo, él lo tiene apagado. Así es, mi amigo. Pues tú pon tu cámara porque no te veo y así como que no sabes la Pues cosa. aquí te estoy viendo. Yo sí te estoy viendo aquí. Ahí te va. Ahí te baila. ¿Me ves? Y ahora sí. Y ahora sí ya estamos aquí. Al puro centavo. A ver, ¿verdad? Ya abrió el Ahora sí. Ya. ¿Cómo estás, Armando? ¿Cómo estás? Gracias a Dios, bien. ¿Y tú? Pues aquí me acaban de terminar de poner las agujas y la terapia. Yo pensé, oiga, Armando, no lo conozco, Ande. pero yo pensé que las agujas para con unas arracheritas ahí a todo dar. Sí. Ojalá hubieran sido espadas, no eran agujas, pero de acupuntura. Ándele. Entonces está bien, ¿no? ¿Canta Sí. malón o qué le pasa? Del ciático. Ay, Ciático. pero pues ya te comiste todas las agujas que tenías que haberte comido antes de tiempo. Por eso, ¿verdad? Sí, no, pero ya ahorita, no, es que llevaba 3 días con un dolor increíble. Ajá. Pero ya ahorita, gracias a Dios, ya. Ya se siente mucho mejor. Sí, ya. Qué bueno, porque sí está carajo, sí duele, pero con un poquito de paciencia y unos patadones en cada nalga se le quita. Yo creo que es lo que me hizo falta, los patadones.
así soy yo, Armando. Siempre, No, siempre me estoy riendo de todo. está bien, así debe ser uno. No, sacarle el chiste a todo. Sí, siempre hasta yo mismo me cotorreo. Así es que no se preocupe. Está bien, está bien. No, pero va a ver que sí se va a componer. Hay algunos ejercicios por ahí que le pueden ayudar. Búsquelos en YouTube y le ayudan mucho. Sí, ya ahorita ya la chica me puso a hacer unos ejercicios Ujú. y ya los voy a combinar con otros que ya hacía antes, pero ahorita parece ser que sí se me disminuyó el dolor. Qué bueno. Había un chiste para una persona que tenía problemas del ciático y luego estaba en un de gimnasio y todo eso, y luego entonces entra y pregunta el cuate, dice que cómo le hace para de lo que le están quitando cómo le quitarle el ciático, pues el problema del ciático. Dice, es muy fácil, dice, mira, esta muchacha, está allá, sí, dice, pues qué bonita, dice, si la alcanzas, dice, pues se te quita el ciático, dice, pero tienes que correr. Pues qué suave, dice. ¿Ves aquel negro que está ahí en aquel rincón? Dice, pues si te alcanza, que joda te va a parar y se te va a quitar más pronto. Pues no, pues sí. Cualquier día me alcanza el negro. Así nos podemos pasar toda la tarde, Armando, Pues al echando cabo, chiste. al cabo es Este, viernes, ¿no? es de viernes, ¿sí, ¿verdad? Sí. Sí, no, así, así me la paso. Yo siempre ando a risa y risa contando chistes. Ahí ya me conocen, ahí Marta y Gerardo. Así es que siempre estoy, más cuando me estoy enjuagando el bigote. Así es que Ya habrá oportunidad de conocernos en persona. sí, va a ver que sí, Armando. Yo, ojalá y se componga. Pero sí, hay muy buenos tutoriales en el YouTube que le pueden ayudar mucho para ahí en la casa, Los voy a checar a ver. para salir adelante. Así es que échele ganas y que no lo Claro, alcance el sí. negro. No, no, no. No, yo creo que ya se me quitó ya se me quitó el dolor. Corres porque corres, ¿verdad, amigo? Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Y entonces qué están tomando, Gerardito? Fíjate que hace ratito me tomé una cerveza porque cuando me puse aquí me hacía calor. Sí, Pero pues ya sabes que después de la plática un whisky no cae mal. pues sí, ¿verdad? Mi amigo Hay que, Armando hay, era mi compañero de unos otros traguitos, pero ya no le gusta. ¿Por qué, hombre? No, sí, sí, sí me tomo un whisky. ¿A poco? Yo pensé que ya no. Sí, Ah, un bueno. whisky, un vinito, un roncito, lo que se pueda. Pero ya leve. Sí, Dicen los ya. regios, lo que caiga, aunque sean puñaladas. No, esas no. Puñaladas ni gratis. No, qué bueno, Armando. Yo también, así de vez en cuando, y ahorita pues es viernito, está suave la tarde también aquí en Juárez. Entonces, pues ahorita voy a tener que agarrar descuidado un whisky, a ver si puedo. Pues ya, Allá ni frío ni calor. No, está muy suave ahorita, está suave la tarde. pues ve a Qué hacer bueno. me sirvo uno y brindamos, ¿te parece? Anda, miado, pues no hay de otra. Pues sí, pues no hay, no hay otra nada más que entrarle ahorita con suave. Mira, ahorita van a ser las 8 tuyas, las 7 mías acá en Ciudad Juárez. Ujú. Todo dar, pues ahorita no. ¿Cuántas horas son de diferencia allá, Juárez?